No, si no me voy a poner muy pesado. El libro Historias Pequeñas nació hace más o menos un año, de una manera totalmente fortuita. No tenía ninguna intención ni esperanza de publicar ningún libro. Empecé a escribir, me apeteció y empecé a escribir historias sin tener claro ni de qué iban, ni los personajes, ni nada. Simplemente fue algo natural. Empecé a escribir y fueron surgiendo personajes y fueron surgiendo algunas historias extrañas que me fueron llamando la atención. A raíz de ahí probé la ilusión o las ganas que tenía de que la gente las leyera y las fui publicando en un blog. El blog es un cuento a la semana, que hace tiempo que ya no es un cuento a la semana, en su momento sí que era un cuento a la semana, de manera que me obligaba a crear una historia cada semana. Cada historia no tiene nada que ver una con otra. Hay historias de intriga, hay historias de amor, de sexo, de humor, son un poco cada una de su padre y su madre, pero sí que tenían un poco una relación entre ellas de la manera que surgieron. Hace poco, cuando contacté con este hombre, mucha gente del blog me animó. No tengo muchos seguidores, pero la verdad es que son bastante entusiastas y me animaron a probar, a ponerme en contacto con alguna editorial. Y entonces estuve una temporada dando el follón a algunas, hasta que sonó la flauta y tuve la suerte de conocer al Pecho, de que el Pecho me conociera, que es lo que nos lleva aquí al día de hoy. Sí, que me cogí un día cansado. Eso, nos cogí un día con resaca. Pero bueno, la verdad que es que cuando recibí su libro, la primera vez me dejó un poco sorprendido, porque yo estaba pensando solamente en publicar libros de novelas, ¿no? O sea, no cuentos. Y entonces lo leí varias veces, lo volví a leer, y hasta que al final ya me decidí a publicarlo, porque me pareció muy interesante y además estaba en la línea de lo que yo buscaba siempre en esta crítica social, que es lo que me ha motivado a crear esta editorial. Pues siguiendo, básicamente el problema que tengo es que no sé definir de qué va el libro ni de qué irían las historias. Entonces eso, tampoco quería alargarme mucho y aburrir al personal. Y creo que mejor, tanto si gustan como si no gustan, se definen mejor los cuentos ellos solos. Así que, si te parece bien, sí, yo recomendaría que leerlo. Y hay uno que paso a... Sí, yo recomendaría que leyeras uno que es... El problema. ¿El problema? De acuerdo, pues empiezo con el problema. Que lo encuentre, que la primera vez que toca el libro es de hoy. El problema. Buenos días, damas y caballeros. Sé que la mayoría de ustedes conoce perfectamente la situación que nos ha obligado a reunirnos esta noche. Así que intentaré resumir al máximo los antecedentes para aquellos que no estén al tanto de todos los detalles. Señora Secretaria General, señores presidentes y asesores gubernamentales, debo comunicarles que nuestros intentos de encontrar algún planeta habitable a corto o medio plazo han sido infructuosos. Nuestros científicos nos aseguran que la posibilidad existe, pero la tecnología y la logística para poder realizar un traslado de población a gran escala no existirán hasta dentro de al menos 60 años. Este hecho nos deja muy pocas opciones para atajar el problema que nos amenaza. Hace más de 100 años que terminó la última guerra mundial y cayeron los últimos imperios de la Tierra. En este momento, como todos ustedes ya saben, se impuso un nuevo orden basado en el pragmatismo y la organización eficiente de los países. No es necesario recordarles que la unión que se vivió entre los líderes mundiales después del desastre del 33 fue crucial para resolver las tensiones sociales y políticas que dejaron las guerras. Ahora les pido la misma unión para resolver un problema aún mayor. Desgraciadamente, la solución a todos los conflictos del pasado nos ha llevado a los problemas presentes. La estabilidad social y económica que ha regido el planeta durante los últimos 100 años, así como la organización lógica de los recursos, nos han llevado a terminar casi por completo con los conflictos bélicos, hambrunas, epidemias que mermaban a la población.
Al mismo tiempo, los avances científicos y médicos han logrado duplicar la esperanza de vida mundial. En este momento nos encontramos en una encrucijada. Hemos llegado al límite del equilibrio entre recursos y población. Los planes de control de natalidad que se pusieron en marcha en la década de los 60 consiguieron disminuir el crecimiento desenfrenado, pero esto no ha sido suficiente. Simplemente la Tierra no da más de sí. Un murmullo general invadió la sala. Algunos asistentes no llegaban a creer que la situación fuera irreversible y argumentaron posibles soluciones que fueron refutadas con paciencia por parte del orador. Otros se acusaron entre sí de ser los culpables del problema. Cuando subió la tensión en la sala, el orador cortó los reproches mutuos y continuó su exposición. Nadie es culpable y lo somos todos. Nuestros estudios nos indican que no ha habido una excesiva desviación del reparto de recursos. Desde hace muchas décadas, la asignación de alimentos y demás bienes necesarios ha sido equitativa entre los países. Y ese ha sido precisamente el problema. Un murmullo aún mayor mostró la desaprobación de los asistentes. Sé que esta afirmación es muy controvertida, pero es tristemente cierta. El hombre es el único animal que no tiene un depredador natural que controle su población. Hasta hace 100 años era el propio ser humano, con las continuas guerras y desigualdades sociales, el que eliminaba de un plumazo el exceso de población. Pero los padres del nuevo orden mundial acabaron con eso. Un siglo de relativa paz, igualdad y prosperidad ha provocado que el ser humano se reproduzca por todo el planeta, consumiendo de manera voraz todos sus recursos. Y aunque hemos aprendido a aprovechar al máximo la riqueza de la Tierra, esta ya no da más de sí. Nos hemos convertido en una plaga para el planeta, y sin la posibilidad de extenderla a otros lugares en el espacio, estamos condenados a acabar con él y por ende con nosotros mismos. Hubo una pausa en la exposición, y esta vez fue un gran silencio el que envolvió a todos los presentes. Aunque los reunidos allí eran los hombres y mujeres más poderosos del mundo, se sentían abrumados e impotentes ante el escenario que se les planteaba. Habían tenido la suerte de heredar una época de bonanza y tranquilidad como nunca se había vivido en la historia, y aunque habían sabido gestionar bien esa prosperidad, no estaban preparados para enfrentarse con un problema de tal magnitud. El orador observó con repugnancia a su público y se dispuso a darles lo que querían, la solución definitiva y drástica que ellos no se atrevían a dar. Sobra gente. Nuestros estudios dicen que unos 1.500 millones de personas. Si se cumple el plazo de 60 años para poner en marcha el traslado masivo a otro planeta, esa sería la cantidad que habría que eliminar para poder aguantar en la Tierra hasta entonces. Llegado ese momento, habrá que enviar a otros 2.000 millones al espacio en un plazo de 10 años. Pero ese tema ya se estudiará. Ahora mismo lo que nos tiene que preocupar es cómo deshacernos de ese exceso de población. ¿Pero cómo puede decir eso? Son seres humanos. No puede plantearnos tan fríamente provocar un genocidio. El resto del público apoyó con gritos de indignación las palabras del presidente de Uruguay. El orador se mantuvo callado hasta que las protestas cesaron. Ustedes me llamaron para que les diera una solución al problema. Yo solo les voy a exponer la posibilidad que se ha barajado. De ustedes depende tomar las decisiones. En primer lugar, pueden llamarlo como quieran, pero sobran 1.500 millones de personas. Y eso teniendo en cuenta que las previsiones del traslado espacial sean correctas. Si no es así, probablemente sobren más. Eso nos deja una única solución: eliminar ese sobrante. Antes de que se vuelvan a exaltar los ánimos, déjenme decirles que de seguir así, sin hacer nada al respecto, en 20 años no se podrá reconducir la situación, y en otros 20 nos comeremos los unos a los otros como ratas encerradas. Esto es así de simple. Así que el verdadero problema no es lo que se tiene que hacer, sino el cómo hacerlo de una manera lógica, efectiva y equitativa. Las guerras las hemos descartado. Con el actual potencial armamentístico sería muy fácil que la situación se nos fuera de las manos y muriera más gente de la estrictamente necesaria. También hay que evitar la desigualdad. Ninguna raza, país o sector social debe sufrir más que otro. Al fin y al cabo, el problema lo hemos causado entre todos. Otro punto importante es evitar que el pánico se extienda entre la población. Esta debe ser una operación llevada a cabo con una precisión quirúrgica, evitando que la gente se entere hasta que todo se haya resuelto. Estas cuestiones, y algunas más que no les referiré por ahorrarles su valioso tiempo, son las que nos han llevado a la solución que les voy a plantear. En el plazo de 6 meses, podría estar disponible la suficiente cantidad de veneno para acabar con los 1.500 millones de personas que sobran. Para el reparto hemos pensado que la mejor opción es el azar. Se unirán las dosis de veneno a otra partida de cápsulas inocuas
y se debe convencer a la población de su necesidad de tomarlas para vacunarse contra alguna extraña epidemia de nuestra invención. Los medicamentos envenenados y los placebos tendrán el mismo aspecto y serán mezclados. De ese modo el reparto será aleatorio y hará disminuir la población de todos los países de una manera similar. El resto de los detalles de la operación se los proporcionaremos cuando decidan aprobar nuestro plan. Ahora la pelota está en su tejado. Les aseguro que si aceptan nuestra opción, serán recordados como los mayores criminales de la historia de la humanidad. Las generaciones venideras hablarán de ustedes con horror. Nadie les dará las gracias por su sacrificio personal y por los remordimientos que les causará su decisión. Soy muy consciente de que es algo horrible lo que les estoy proponiendo, pero desde luego es la solución a nuestro problema. La sala se mantuvo en silencio mientras el orador recogía sus papeles y bajaba. Ese silencio duró horas. Muy optimista.